He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Continuamos con nuestros estudios sobre la historia de los amigos. En esta ocasión estamos hablando de la historia de los amigos en Centroamérica. Y nos corresponde hablar de otras actividades en Guatemala. En abril de 1944 ya se contaba con 80 templos, cada uno con su obrero, y 86 escuelas dominicales. De entre la Sociedad de Jóvenes Embajadores Amigos, ya había 15 grupos organizados, todo guiado por la misionera Beatriz Sabecker. En el colegio bíblico ese año había 42 alumnos, 22 hombres y 20 señoritas, lo cual mostraba un magnífico futuro. Presentamos a continuación una fotografía de los alumnos del colegio bíblico Berea, quienes están en acción evangelística. En enero de ese mismo año, el doctor Ángel Castro había terminado todos sus exámenes de equiparación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y comenzó a trabajar en la clínica de la misión. Hablamos ahora de la iglesia en Zacapa. Este también fue un año de inmenso progreso en la iglesia de Zacapa, bajo el pastorado de Bernardino Ramírez y su esposa Amalia. Ellos construyeron un hermoso frente para el templo, el cual ha sido remodelado en años recientes, poniéndole una armazón y techo de metal. Le presentamos ahora una fotografía de la iglesia Amigos de Zacapa. Note el rótulo Santidad a Jehová. Ahora le presentamos al grupo evangelístico compuesto por María Pinto Rodas, José María Durán Aldana, Carlos Guerra, Julio Flores, Gonzalo Flores, Tiburcio López, Fernando Rivera y Alfonso Ramírez. Veamos la fotografía. A un principio los llevaba en el camioncito de la misión el misionero Herberto Lund, después Winfredo Brown y posteriormente Juan Asford con la camionetía Jeep Willys de la misión, alrededor de los años 50. A continuación, presentamos la camionetía Jeep Willys atascada en un río. En 1944 llegaron varios nuevos misioneros, en cuenta la enfermera Anna Chance, posteriormente de Collins. Carlos Bohr y su esposa Sammy llegaron al año siguiente. Hablamos ahora de la Junta Anual de Chiquimula. Ya se mencionó que en 1932 se organizó para las iglesias un concilio general, el cual colaboraba con la misión en todas las fases de la obra. En 1936 se organizó un cuerpo de representantes compuesto por todos los delegados de las iglesias a las sesiones anuales en Chiquimula, pues anteriormente solo se reunían los obreros. Posteriormente se formó una asamblea general, pero aún no tenía todas las funciones como una junta anual. Todos estos cuerpos trabajaban en cooperación con la misión. En 1944 todos se dieron cuenta de que las funciones de estos 4 cuerpos
y su autoridad no estaban claramente definidas, de modo que se comenzó un proceso de estudio al respecto. En las sesiones de febrero de 1946 se discutieron ampliamente las posibilidades y se formó la Junta Anual Amigos de Guatemala, Honduras y El Salvador, para ser dirigida por una comisión permanente. A la Junta Anual se le dio carácter de representativa. La comisión permanente tomó el lugar del Concilio General, que venía funcionando desde 1932. La Junta Anual y Comisión Permanente quedaron dirigidas por un mismo presidente, el cual no podría ocupar el cargo por más de 3 años consecutivos. Era necesario permanecer fuera de sus funciones por lo menos durante 1 año antes de poder ser reelecto. Para la comisión permanente se podrían escoger miembros nacionales o misioneros extranjeros sin distinción alguna. Por su parte, los misioneros también se habían organizado en un concilio misionero en el año 1943, el cual continuó en sus funciones después de formada la Junta Anual en vías de cooperación. Por ese tiempo ya había un buen número de pastores y obreros. A continuación le presentamos el grupo de pastores y misioneros en 1943. Hablamos ahora de las conferencias de 1947. Del 16 de febrero al 2 de marzo de 1947 se celebraron las primeras conferencias anuales dirigidas por la recientemente organizada Junta Anual y también las últimas presenciadas por la señorita misionera Ruth Esther Smith, superintendente de la obra antes de su muerte. La primera semana fue dedicada a las actividades y sesiones de negocios de los obreros, como de costumbre. En la segunda, la de conferencias propiamente dichas. La asistencia ascendió a 1,000 personas. El evangelista para las noches fue el hondureño Mariano González de la Iglesia de Santidad, que había sido amigos antes. Las actividades fueron divididas para caballeros, damas, jóvenes y niños. En las sesiones se eligieron a los miembros de la mesa directiva para el siguiente año, la cual quedó integrada así: presidente Guillermo Stanton, secretario José María Durán, prosecretario Emilio Martínez, tesorero Juan Astreford. En estas conferencias se dispuso crear conferencias regionales para Honduras y El Salvador, de modo que la primera se planeó para noviembre del mismo año en San Marcos de Ocotepeque, Honduras. En 1949 se hizo necesario cambiar las conferencias anuales del campo de febrero a noviembre, motivado por el cambio del año escolar realizado por el gobierno. Hablamos ahora de la muerte de Miss Ruth. De los primeros misioneros, la única que quedaba en servicio era Miss Ruth Esther Smith, quien sirvió como superintendente de la misión por 40 años, desde 1906, cuando fue su llegada a Chiquimula, Guatemala. Nació en Selma, Ohio, Estados Unidos, el 11 de agosto de 1870 y falleció en Chiquimula, Guatemala, el 19 de abril de 1947. Presentamos a continuación la fotografía de Ruth Esther Smith y unos niños. Los niños son Genaro Ovidio Madrid y Mirtala Olivia Madrid. Después de graduarse de la escuela normal, comenzó a trabajar como maestra en Kansas, Estados Unidos. Más tarde se trasladó a California, en donde llegó a ser activa en la iglesia. Luego Dios la llamó a servir en Guatemala y así lo hizo. Su carácter era noble y de gran amor. Se le conocía como la misionera de los niños, porque les amaba mucho. Fue precisamente ella
quien logró el verdadero establecimiento de la Iglesia de los Amigos en Centroamérica, bajo la ayuda y dirección de Dios. Fue sepultada en Chiquimula y permaneció en los recuerdos de muchos. Le presentamos ahora la fotografía del grupo de misioneros en 1947 que colaboraban con Miss Ruth al tiempo de su muerte. Hablemos ahora del Congreso de Embajadores Amigos. Como ya se ha mencionado, varias sociedades de jóvenes se venían organizando desde 1938. En el año 1943 se hizo un llamado general a todos los presidentes de las sociedades organizadas y durante las conferencias anuales de ese año se llevó a cabo la organización de un comité general compuesto por los presidentes de las distintas sociedades. Estuvieron representadas las sociedades de Quiriguá, El Chile, Lampocoy, Anguiatú y parece que también Quesaltepeque. Al ver el buen éxito de esas conferencias, expresaron todos su deseo de celebrar sus conferencias por aparte, además de las conferencias anuales de las iglesias. En febrero de 1947 se organizó la Directiva General de Sociedades Juveniles Embajadores Amigos, quedando formada a la vez el Congreso General, compuesto por los representantes de todas las sociedades. La primera directiva general quedó integrada así: presidente Gonzalo Sosa, secretario Soledad Castro, tesorero Carlos Ward y consejera Matilde L. Hayworth. Presentamos ahora la fotografía de un culto de la Sociedad de Jóvenes Embajadores Amigos de Chiquimula. En julio de ese mismo año, teniendo como evangelista al famoso escritor argentino Juan C. Barreto, las segundas también se celebraron en Chiquimula, las terceras en Puerto Barrios, las cuartas en Gualán, las quintas en Quesaltepeque, las sextas en San Jacinto y así las siguientes. Las conferencias tenían como propósito ayudar al crecimiento cristiano de la juventud. Por esa razón se hacían actividades espirituales, como por ejemplo están las terceras conferencias celebradas en Puerto Barrios, en las cuales hubo 17 aceptaciones, 9 reconciliaciones y como 7 personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. En una de estas conferencias predicó también el gran himnólogo argentino Spiridion Demetrius Athans, más conocido como S. de Athans. Por ese tiempo estaban muy activos varios misioneros, tales como Alberto Lund y esposa, la enfermera Anna Schanz, Juan Asebor y su esposa Esther, Carlos y Sammy de Boer, quienes trabajaban con el Instituto Bíblico y otros misioneros. Le presentamos ahora una fotografía donde están los misioneros Anna Schanz, Juan Asebor, Sammy y Carlos Boer. Hablamos ahora del periódico El Embajador. En noviembre de 1949, en las sesiones del Congreso Juvenil Embajadores Amigos, la directiva general presentó públicamente la primera edición a mimeógrafo del periódico de la juventud El Embajador. En febrero del siguiente año se publicó en imprenta. El Embajador tuvo muchas alzas y bajas, pero siempre luchó a subir una cumbre muy alta y en 1968, después de casi 20 años de publicidad, le fueron otorgados honores literarios nacionales por parte de la Hemeroteca Nacional de Guatemala. Lamentablemente, en 1972 fue oficialmente clausurado por el Congreso Juvenil. Llegamos ahora a la muerte de Bernardino Ramírez. Ya se ha hecho referencia a la obra evangelística realizada por Bernardino Ramírez casi desde el principio de la obra de los amigos en Guatemala. Su incansable labor cristiana y cuerpo voluminoso fue dañándole el corazón y en varias oportunidades se vio muy enfermo hasta que el 21 de junio de 1949, después de haber bebido café con su esposa,
se fue a descansar y no se levantó más. Había muerto. Hablamos ahora del Colegio Amigos en San Marcos de Ocotepeque. El 2 de mayo de 1949 se iniciaron las labores del Colegio Amigos en San Marcos de Ocotepeque, Honduras, impartiendo 2 grados de primaria. La fundadora y directora fue la misionera Josefina Steele. Pocos años después, el colegio llegó a ofrecer los 6 grados de primaria y en febrero de 1960 se le agregó la sección de escuela secundaria. Este colegio llegó a ser uno de los medios empleados para lograr la expansión de la iglesia. En noviembre de 1969, este colegio fue clausurado con el fin de concentrar todos sus esfuerzos en las otras actividades que se desarrollaban para el crecimiento de la iglesia. Se sintieron convencidos de que esa era la voluntad de Dios, habiendo dejado la tarea educativa al gobierno. Después de una gran guerra sucedida entre Honduras y El Salvador, habían quedado suspendidas las clases del colegio temporalmente. La sección secundaria no pudo continuar más, mientras que la primaria reanudó sus labores después de la guerra, pero fue clausurada definitivamente en noviembre. Hablamos ahora de los embajadores de Cristo. Desde 1947, entre un grupo de niños de la familia Madrid de Chiquimula, existían las ideas de formar una sociedad evangelística para niños. Sus planes llegaron a realizarse el 5 de diciembre de 1949, organizándose con el nombre de Sociedad Embajadores de Cristo. El grupo estaba compuesto por los 5 hermanos menores de la familia, pero muy pronto fueron agregados a estos otros niños, unos de hogares evangélicos y otros de inconversos. La organización se caracterizaba por su seriedad y formalidad en todos los servicios y otras actividades. Tenían un estricto reglamento de disciplina y celebraban varios cultos por semana, incluyendo un culto de oración diariamente a las 5 de la mañana y la escuela dominical. Su meta principal era ganar a los niños del barrio para Cristo. Las actividades de este grupo fueron creciendo e hicieron nacer rápidamente en la iglesia la idea de organizar también a los niños dentro de la misma. Este grupo de niños, embajadores de Cristo, fue clausurado a raíz de un asalto violento que sufrieron la noche del 16 de diciembre de 1952, poco más de 3 años después de su fundación. El asalto comenzó cuando ensayaban para celebrar el programa de Navidad. Llegó primero un espía y pronto después apareció la banda completa de jóvenes maleantes que vivían en el vecino barrio El Ángel, quienes comenzaron a atacarlos con piedras, palos y botellas, sin que su ataque fuera respondido por los 3 niños menores que estaban haciendo el ensayo. Estos niños solo cerraron la puerta de la casa. Los de la pandilla efectuaron 2 ataques de duración total como de 1 hora cada uno, pero por la providencia de Dios no causaron daños personales, sino únicamente materiales. Ese fue el fin de aquella sociedad, porque a los niños inconversos les prohibieron sus padres volver a asistir. Terminó la sociedad, pero no terminaron sus frutos, porque sus fundadores y otros miembros habían llegado a ser parte activa en la posteriormente organizada Sociedad de Intermedios de la Iglesia, además de haber forjado caracteres de firmeza espiritual en varios de sus miembros. Hablamos ahora de la Sociedad de Intermedios. A principios de 1950 se organizó en Chiquimula la Sociedad de Intermedios para niños de 10 a 14 años por iniciativa del presidente de la Sociedad de Jóvenes del mismo lugar. Un buen número de intermedios participó en la nueva organización. Como un año después, esta organización desapareció porque la mayoría de los intermedios cumplieron la edad de pasar a la Sociedad de Jóvenes. A fines de 1953,
llegó a ser pastor de la iglesia Don José Carrera, y él promovió la reorganización de aquella sociedad, la cual llegó a formar parte activa de la iglesia, colaborando en todas sus actividades, incluso en la preparación del programa de Navidad y algunas actividades evangelísticas para las cuales ellos mandaron a imprimir textos bíblicos a manera de tratados. Hablemos ahora de la obra en Jocotán. Los primeros esfuerzos por evangelizar la vasta región indígena de Jocotán la hicieron los pioneros de la obra, Thomas J. Kelly y Clark J. Buckley, cuando efectuaron su primer viaje para vender Biblias en la feria de aquel lugar, como ya se ha hecho referencia. En 1931 se menciona a Jocotán como un campo en crecimiento, y en él se estableció el misionero Roberto Adel con su familia, por ausencia de Clara Howland e Inés Oakley. Le presentamos ahora la fotografía de Inés Oakley, pionera de Jocotán. En septiembre de 1947, Inés Oakley volvió de los Estados Unidos y comenzó a estudiar el dialecto chortí. La obra entre los indígenas de Jocotán progresó en dos áreas de su trabajo: el estudio de la lengua y la evangelización. En noviembre de 1949 se reunieron representantes del Ministerio de Educación y de la Agencia Bíblica, quienes establecieron un alfabeto práctico para esta lengua indígena. Basados en este nuevo alfabeto, se principiaron a traducir porciones de la Biblia al chortí, hasta llegar a publicar varios de ellos. Además, se juntaron materiales para preparar carteles para usarse en la alfabetización de aquella región, y se hizo mucho en la formulación de la gramática chortí. Mientras tanto, la obra en el Colegio Bíblico Berea evangelizaba más. Presentamos a continuación a los graduados del Colegio Bíblico Berea, aproximadamente en 1950. En el centro véase a Jorge Estrada y su esposa. Hablemos ahora de la Comisión Regional. En la primera reunión del periodo de sesiones de la Junta Anual, el 17 de febrero de 1947, la Comisión Permanente sugirió la formación de unas conferencias regionales de Honduras y El Salvador, a realizarse en San Marcos de Ocotepeque. Más de 3 años después, surgió la idea de que la región de Honduras se organizara como Junta Anual o Campo Misionero, independiente al de Guatemala. Pero, a cambio de ello, la región fue organizada en 8 zonas, incluyendo El Salvador, no quedando como Junta Anual, sino como región. El 10 de noviembre de 1950 puede tomarse como la fecha de organización de la Comisión Regional para Honduras y El Salvador, cuando se nombró a J. Manuel Espinosa, Raimundo Burbank y Abraham Hernández para dicha función. Posteriormente efectuaron una organización más formal, compuesta por 8 miembros, los cuales tendrían que rendir informe escrito cada año a la Junta Anual en Chiquimula. Esta comisión llegó a ser la encargada de manejar todos los negocios locales de la región, pero funcionaba subordinada a la Junta Anual y Comisión Permanente con sede en Chiquimula, Guatemala. A fines de 1955 llegaron a Guatemala los misioneros Luis e Isabel de McNichols, quienes luego tomaron a su cargo la obra de Jocotán, abriendo nuevas puertas de progreso en esa región. A continuación le presentamos una fotografía de don Luis e Isabel de McNichols. Hablamos ahora del primer cincuentenario de la iglesia. El 9 de julio de 1952 se cumplieron 50 años desde el día cuando los 2 primeros colportores llegaron a Chiquimula, que resultó en la iniciación de la obra de los amigos en Guatemala.
La celebración del cincuentenario se realizó en noviembre, aprovechando las conferencias anuales que correspondían en esa fecha. El evangelista fue el predicador mexicano Francisco Soltero. Se procedió a hacer recuentos de todas las fases de la historia de la Iglesia Amigos en Centroamérica y a dar realce a la importante labor efectuada por los primeros misioneros y primeros creyentes. En conmemoración a ese evento, se publicó la 9ª edición del Himnario Corazón y Vida, una edición especial de la cual su edición empastada contenía una breve historia del principio de la obra de los amigos en Centroamérica, incluida en la bibliografía de este libro. Continuación del progreso. El 23 de noviembre de 1952 se dedicó el nuevo templo de Morales y Zabal, y el 19 de abril del año siguiente el de Puerto Barrios. A continuación le presentamos el templo en Morales y Zabal. Y ahora le presentamos una fotografía que contiene la antigua capilla y el nuevo templo en Puerto Barrios. El tabernáculo de Chiquimula, una vez remodelado, había sido dedicado el 10 de agosto de 1947. Fue para esa ocasión que llegaron a Chiquimula el evangelista e himnólogo argentino Juan Cebareto y el misionero egipcio don Pablo Papas. Todo ese tiempo había sido un periodo de avivamiento y progreso. A continuación le presentamos la fotografía del tabernáculo de Chiquimula después de haber sido remodelado. A mediados de 1953, el número de creyentes en Guatemala, Honduras y El Salvador ascendía a 5.237 de las 54 iglesias que enviaron sus informes. He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y vienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía, Jehová. Oh, bendice alma mía, Jehová. Por favores abundantes, rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía, Jehová. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.